Estamos ya en el segundo OVEA del mes de mayo 2025, en la semana 20, OVEA 20. Todo el equipo de OVEA de Grupo de la estamos muy felices de estar contigo. Estamos dándote a conocer siempre temas, ponentes y esperemos todo de tu interés y de los de tus pacientes. Ese gran programa de YouTube en su quinto año evoluciona, se enriquece, así que estés atento a todo lo nuevo que vamos a tener para ti en ese 2025. En esta edición del día de hoy recibimos para ustedes, con ustedes, una invitada de lujo, una ginecóloga empoderada con nosotros, quien está hoy pretendiendo darles un tema de su cosecha, que no solamente tocara el tema como tal, pero también la doctora Claudia Margarita Martínez López con nosotros, un poquito más hacia temas de interés general y en particular temas hasta de violencia sexual, porque desde la trinchera de las afecciones vulvovaginales, en esas etapas, tanto prepuberas y adolescencia, cómo anticipar, cómo prevenir, pero también cómo resarcir los daños a veces causados por los estragos de la vida y de comportamientos. La doctora justamente Martínez, recordando que es ginecobstetra y bióloga de la reproducción humana, se ha formado tanto en El Salvador como en México. Tiene una gran experiencia como consultora en salud sexual, reproductiva y médica. Es adscrita en el IMSS y saludamos todas las instituciones mexicanas que día con día, en sus condiciones a veces adversas, pero siempre con mucho empuje, sacan adelante a los pacientes mexicanos y extranjeros que acuden. Es miembro del Consejo Mexicano de Gine y de Obstetra y de la Red Mundial de Capacitación y las IPAS Global. Estamos muy felices de recibirte, doctora Martínez, esa noche. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy feliz de estar con ustedes acá en la conversación y pues agradecida también de poder contar con este espacio y conversar como estos pequeños detalles que luego nos llegan pacientes a las consultas pediátricas puberales y pues olvidamos como el norte, ¿no? Porque creo que nos terminamos acostumbrando a atender a población adulta y la población adolescente, la población joven pues también es importante. Muy bien, pues justamente nosotros felices de la mano de Cumla o de todas las marcas de ginecología de tener productos, soluciones, y es el día de hoy capacitación para esas etapas tempranas. No olvidar que desde chiquitos tenemos también pelo, piel y aparato reproductivo y zonas íntimas, y el día de hoy nos vas a platicar con maestría de justamente esas afecciones vulvovaginales en prepuberos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y adelante, doctora Martínez, nos vemos en las preguntas. Perfecto, gracias. Entonces voy a empezar a compartir la presentación. Si de favor me avisan que ya la pueden ver. Sí, listo, doctor. ¿Listo? Ok. Un segundo. Bueno, pues prácticamente el interés del conversatorio de esta noche es hacer un recordatorio de la fisiología en esta transición que tenemos desde la etapa prepuberal hacia la adolescencia. ¿Cuáles van a ser aquellos hallazgos normales si tenemos una consulta por curiosidad, por desconocimiento, tanto de parte de un adolescente como de parte de sus cuidadores, padre, madre o tutor? Y también, pues, tener presente que hay ciertas situaciones que tendrían que ser un llamado de atención hacia nosotros cuando tenemos que hacer una investigación un poco más profunda en el caso de delitos, ¿no? Que es justamente una población considerada desde siempre como población vulnerable, más propensa a no tener como manipulación, coerción y una serie de abusos. Entonces, pues justamente vamos a hacer como un recordatorio de todas estas condiciones en esa etapa reproductiva. Y bueno, un punto de partida, pues es justamente como recordar qué fue lo que pasamos en general, sino que también viene acompañado de una maduración o desarrollo cognitivo, de una adaptación psicosocial diferente, de enfrentarse a diferentes circunstancias, para bien o para mal. Y bueno, pues obviamente también esto va arraigado en qué tanto puede impactar, por ejemplo, el crecimiento o la estatura de una persona, en qué tanto puede impactar
los cambios de composición corporal, particularmente ahora, donde tenemos pues muchos disruptores endógenos, ha bajado la calidad de la alimentación, etcétera, ¿no? Y esto de la mano que también va hacia el tema de desarrollo de las características sexuales secundarias. Em, de manera general, pues hemos visto que a través del tiempo se ha ido adelantando la menarca, la pubarca y puede ser en relación a diferentes disruptores endocrinológicos, que bueno, en otra conversación podemos comentarlo un poquito más. Después de eso, pues recordar que lo que sucede en el cuerpo es prácticamente la gonadarquia. Eso significa que tenemos un incremento de la actividad del eje hipotalámico, hipoficiario y gonadal. Lo que idealmente tendría que suceder es una sincronía, una regularización progresiva, pero vamos a ver que hay algunos casos donde esta ciclicidad del desarrollo del eje hipotalámico hipoficiario gonadal no necesariamente va como se espera, ¿no? En paralelo, pues también tenemos algo que se llama la famosa adrenarquia y eso significa que hay una mayor producción de los andrógenos. Los andrógenos de por sí son como el sustento, la base de la mayoría de esteroides que vamos a tener, la esteroidogénesis que va en correlación a el desarrollo de características sexuales secundarias, el desarrollo de los pechos, la salida de vello púbico, el crecimiento y cierre del sistema óseo. Entonces, pues todo esto va en esa transición justamente desde la etapa de la prepuber hacia la adolescencia. Después de eso, pues recordar esta famosa imagen que era un dolor de cabeza, creo que para muchos, el eje hipotalámico hipoficiario, prácticamente habían tantas estructuras involucradas, tan finamente coordinadas, que si una de ellas llegaba a faltar o había hiperestimulación, incremento de la liberación, amplitud de liberación, pues hacía que justamente esta sincronía del desarrollo puberal, pues no fuera como de manera ideal. Lo que vemos acá en imagen, pues es justamente cómo la pubertad se empieza, por así decirlo, a dar desde que se empieza a dar una liberación de manera regular o pulsátil de la GNRH. Esta que está ubicada anatómicamente a nivel de hipotálamo, que viene justamente impulsada por la famosa quispectina. Si hay un déficit de liberación de quispectina, vamos a tener un déficit de liberación de la GnRH y son los casos donde vamos a tener, por ejemplo, pubertad retrasada. En el caso de la GnRH, pues esta también a su vez estimula a una serie de hormonas, no es únicamente inhibina, FSH y LH, pero sí las que tradicionalmente identificamos para el desarrollo o estimulación gonadal. Particularmente la GnRH, vamos a recordar esta imagen de liberación de la hormona folículo estimulante que sabemos que sucede en la primera etapa de desarrollo ovárico o desarrollo menstrual. Es decir, recluta un folículo primordial, hace que crezca a través de la estimulación. Este folículo empieza a secretar concentraciones de estrógeno importantes y estos estrógenos pues son justamente los principales en el desarrollo de características sexuales secundarias. De la mano, pues también tenemos la famosa hormona luteinizante, que sabemos que es la que, por así decirlo, reconoce y prepara el momento de la ovulación, por lo general, casi siempre a mitad de ciclo. Y bueno, en niñas, la FSH estimula el crecimiento de los folículos ovarios, androgénica, hormonal o cualquier otro tipo de disruptor, pues tendríamos un desarrollo progresivo. Otro punto importante, pues, es que LH también viene acompañado de un tema de esteroidogénesis. Y en la parte de abajo de la imagen tenemos que esto que les decía, el estradiol favorece crecimiento de busto. El estradiol también favorece el crecimiento lineal o la estatura. El estradiol también está involucrado en la maduración esquelética o salud ósea. Este punto también es importante porque esto, a final de cuentas, se traduce a la etapa reproductiva tardía. Porque es tan importante tener en cuenta los beneficios del estradiol en el tema no solo de salud sexual y reproductiva, sino también en riesgo cardiovascular, tejidos y salud ósea. Entonces, como estos extremos, ¿no? Entre la pubertad, adolescencia hasta la etapa reproductiva tardía, cómo es importante todo este tipo de exposición estrogénica.
Y bueno, algo que nosotros conocemos en medicina, pues es el estadio de Tanner. Prácticamente son em, ilustraciones de cómo se va desarrollando fisiológicamente o fenotípicamente una persona. Lo que vemos en esta imagen ahorita, pues son los 5 estadios de Tanner del desarrollo mamario. Y en paralelo, pues también hay una clasificación de Tanner para el desarrollo puberal. Si bien ahorita tenemos las dos imágenes comparativas, lo que usualmente sucede es que casi siempre empezamos con la primera manifestación de desarrollo mamario y va a pasar algún tiempo después hasta que tengamos las siguientes manifestaciones puberales. En personas asignadas como niñas al nacer, pues justamente la característica sexual secundaria que principalmente se va a observar es el desarrollo mamario, el desarrollo areolar que se conoce como la telarca. En promedio, esta manifestación va a estar entre los 9-10 años aproximadamente. Y la velocidad de crecimiento, es decir, su altura, por lo general incrementa un poquito antes de que se empiece a manifestar la telarca. Luego, ¿qué es lo que sucede? Pues como padres, madres, probablemente han experimentado esto con diferentes hijas o hermanas, ¿no? Que hayan sido ustedes adultas con hermanas chicas. Pues es esto, ¿no? Que hay como mucha pena, en sí hay crecimiento de pechos, pero después viene el tema de la sudoración y los olores característicos, pero después viene más o menos 6 meses después, a un año después, el tema de la menarca. Y bueno, pues aquí también es importante hablar de una menstruación digna, ¿no? De cómo no vivir en estigma, en miedo, pena, justamente en esta transición. Y bueno, esto que sucede alrededor de este tiempo, pues es más o menos que pasó una persona de Tanner estadio 1 hacia Tanner estadio 3. En paralelo a esto, por todo esto que decíamos de la estimulación hormonal, naturalmente va a haber una leucorrea o flujo fisiológico transvaginal. Este flujo transvaginal, por lo general, es blanquecino, no tiene olor, suele comenzar más o menos 6 meses antes hasta un año antes de que se da la primera menstruación. Y todo esto es reflejo indirecto de la estimulación estrogénica a nivel vaginal. Obviamente, también vamos a ver un incremento de volumen de los labios. Una vascularidad que va a estar redistribuida y la característica celular pues también se va modificando a medida y exposición de manera continua al factor estrogénico. Y en esta diapositiva lo que vemos es como un punto comparativo. Del lado derecho ustedes tienen una gráfica donde dice SMR, que es el estadio de Tanner, estadio 2. Vamos a suponer que es una persona que a los 10 años empieza con el desarrollo de busto, más o menos 2 años después entra en la menarca, más o menos 2 años después completa su maduración en la escala 5 de Tanner. Bueno, y cuando un adolescente llega a la menarca, por lo general hay una maduración de manera progresiva de este eje hipotalámico hipoficiario. Y eso que les decía yo, van a ver en la mayoría de los casos, es decir, 6 de cada 10 adolescentes van a tener una regularidad en sus ciclos a partir del segundo año en adelante. Pero van a haber situaciones, más o menos 4 de cada 10 adolescentes, donde no tengan una regularidad menstrual y puede ser que sea un sangrado prolongado, un sangrado abundante, un sangrado que ya se caracteriza como una menorrea y son justamente pacientitas que tienen como más tendencia a acudir a valoración, ya sea por endocrinología pediátrica o ginecología. Y bueno, acá, nada más recordar que es normal que si, por ejemplo, vemos alguna paciente que tiene un desarrollo menárquico más retrasado, pensando que son adolescentes de 16 años, 18 años, que apenas están presentando su menarca, es esperado que el ciclo tarde todavía unos años más en hacerse regular. Entonces es parte como de las condiciones que tiene que saber el adolescente y padre, madre o tutor, ¿no? Que es algo que hay que esperarle, hay que darle tiempo. Esto con el objetivo de no dar, por ejemplo, anticonceptivos hormonales, ¿no? Que en realidad no tiene ninguna indicación en ese momento. Y bueno, de la mano de esto, pues está el tema de hablar sobre trastornos vulvovaginales.
En general, creo que había antes una tendencia de que cualquier tipo de flujo era dar tabletas o dar óvulos que trajeran por cualquier cosa antimicrobianos, por cualquier cosa antifúngicos. Y la verdad es que lo único que generó esta conducta pues es resistencia justamente antimicrobiana y cada vez pues tenemos también más resistencia antifúngica. Entonces, el punto crucial de la conversación de ahora es ver cuáles son las buenas prácticas, productos que han revolucionado por mucho actualmente el mercado, que cuidan justamente la salud genitourinaria de las personas en general, ¿no? No únicamente de una niña, de un adolescente, sino que también de hombres y mujeres. Porque lo que sucede es que muchas veces podemos tener una paciente con un flujo vaginal, probablemente no sea de ninguna causa infecciosa, se da muy a las prisas el tratamiento y obviamente esto conlleva a un tratamiento subóptimo. Y bueno, de las etiologías o causas de estos flujos vaginales, vulvovaginales, pues van a haber tres situaciones. Una que es la causa infecciosa, otra que puede ser causa inflamatoria, o sea, el hecho de utilizar ropa sintética, el hecho de utilizar colorantes, aromatizantes, suavizantes de tela en el lavado de la ropa interior, es un proceso que puede desencadenar procesos vulvovaginales. Y otras situaciones donde podemos tener un flujo que se considera como flora vaginal normal. Más adelante vamos a ver qué sucede en esos casos. Y bueno, de las vulvovaginitis, por lo general, del 70-90% de los casos va a ser de causa infecciosa y este a su vez se divide en tres situaciones. Uno que puede ser vaginosis bacteriana. Recordemos que el tema de la vaginosis bacteriana no es algo que se relacione con una condición de transmisión sexual. Esto nos habla más bien de un desequilibrio de la flora vaginal, de una alteración del pH, de algo que comprometió la barrera y bueno, en estos casos, pues este recordatorio, ¿no? Que actualmente pues tenemos varios productos que pueden mantener el pH, el equilibrio de la flora vaginal para reducir estas vulvovaginitis infecciosas. La segunda razón infecciosa suele ser la candidiasis vulvovaginal. La cándida como tal es un microorganismo que vive en el microambiente vaginal. Por lo general no es tan prevalente, sino que hay como un equilibrio en una concentración muy bajita. Pero si hay un rompimiento de ese equilibrio, pues obviamente hay un sobrecrecimiento de la cándida. Algunos factores que pueden favorecer es la mala calidad de la alimentación, una condición de resistencia a la insulina, consumo incrementado de carbohidratos, azúcares, demás. Y en tercer lugar, la tricomoniasis. Tricomoniasis pues sí se considera como una condición de transmisión sexual. Suele ser del 15 al 20% de los casos. México estaba en el 2023 con un 25% de prevalencia, nada despreciable, por eso la importancia de hacer una buena determinación con los laboratoriales. Tricomoniasis particularmente la vamos a sospechar en personas que han tenido algún tipo de coito, contacto, vida sexual activa. Y bueno, de la mano, pues también recordar que no únicamente es la entrada de la vulva, no únicamente es en la vagina, sino que también tenemos el cuellito cervical, que es importante checarlo durante la exploración cuando así sea pertinente, ¿no? En el caso de que hayan en concomitancia otras infecciones de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia, que muchas veces no dan síntomas. Por eso también esta recomendación de hacerse el chequeo periódico si somos personas sexualmente activas. Y bueno, otra de las causas es la infecciosa que mencionábamos anteriormente, es el uso indiscriminado de antibióticos. Eso de que escuchamos en la consulta, ¿no? Pues es que me voy a tomar antibiótico porque creo que tengo gripa o porque creo que tengo un ardorcito urinario y entonces seguramente es infección y ahí va, ¿no? Un tratamiento. Sin recomendación, sin prescripción médica, donde quizá pues ni siquiera era necesario. Otra de las situaciones no infecciosas pueden ser cuerpos extraños. En personas que utilizan tampones, pues puede ser una de las causas. Algunas personas que utilicen copas menstruales podría haber un pequeño compromiso de la barrera protectora. No sucede en todos los casos, cada persona es diferente. O aquellas situaciones donde pueda haber una retención, por ejemplo, de un preservativo. Otra situación no infecciosa que puede causar este tipo de condición es una concentración baja de estrógenos. Y pensemos de nueva cuenta en los extremos de la vida. La etapa prepuberal
donde hay pues poca estimulación del estrógeno, una capa protectora un poco más delgada, la pubertad tardía, que puede hacer justamente que tengamos esta condición hacia una vulvovaginitis no infecciosa. Productos de higiene íntima, ya ven que antes habían incluso una marca muy famosa de duchas vaginales o lavados vaginales, ya sabemos que eso está completamente contraindicado, que lo único que hace es comprometer más la barrera protectora. El embarazo como tal es una condición donde hay ajustes hormonales y podemos tener una descarga no infecciosa. Poscoitales, el uso de anticonceptivos, dermatosis, que vamos a ver más adelante, también son otras condiciones que pueden favorecer a pensar que hay una infección y en realidad es una vulvovaginitis inflamatoria, por así decirlo. Que come, cuántos carbohidratos consume, cuántas calorías al día, si hace ejercicio, si tiene la buena práctica de cambiarse su ropa después de que hace ejercicio, qué tipo de jabón utiliza, porque ya ven que también acá en México es muy famoso un jabón que utilizan para lavarse el área íntima, para lavarse la cara y es excelentísimo para lavar ropa, pero no para la piel ni mucho menos para mucosas íntimas, ¿no? Entonces, pues ahí todo ese tipo de detallitos es importante hacer un interrogatorio dirigido para saber si esto es de una causa infecciosa, inflamatoria o una leucorrea normal. Y en las personas que sean sexualmente activas, pues también de nueva cuenta tenemos una guía que es de la CDC, donde hay preguntas dirigidas para saber si el coito es de manera hetero u homo, si hay una o más parejas y a partir de eso determinar la realización de panel de detección de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, como anuncio, nada más recordarles que en este tema que estamos hablando de etapa prepuberal y adolescente, muchas de los miedos en realizar interrogatorios o exploraciones físicas o incluso de quedarnos con un adolescente, pensemos de 15, 16 años, nos causa como mucho pendiente en el tema legal. Entonces, nada más como recordatorio, decirles que en general, si un adolescente de manera voluntaria va a nuestro consultorio, a partir del grupo etario, ¿no? Desde los 10 años hasta los 19 años, ellos pueden recibir la información que lleguen a necesitar sin que tengamos presencia de padre, madre o tutor. Diferente va a ser cuando tengamos una sospecha de víctimas de violencia, donde ahí tenemos que respaldarnos en la norma 046 y ya más adelante podremos hablar como un poquito más puntual de esta norma de violencia sexual. Y bueno, también esto que decíamos, puede ser que tengamos una leucorrea secundaria al uso de anticonceptivos. No nos preocupemos tampoco de proveer métodos anticonceptivos a los adolescentes, porque la norma 047 ampara el derecho de la autonomía reproductiva y su capacidad de decidir si quiere o no utilizar un anticonceptivo para prevenir embarazos. Y bueno, desglosando un poquito más sobre las etapas, vamos a hablar un poquito de la etapa prepuberal y después de la etapa de la adolescencia. Acá, pues prácticamente la primera manera de saber que hay una condición de vulvovaginitis podría ser porque la pacientita pues refiere que tiene un ardorcito, un flujito, un picozor. Pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que es su cuidador el que se da cuenta de esta condición. Entonces, pues eso hace que busquen la consulta médica, ¿no? Y de nueva cuenta, aquí puede ser que sea una causa infecciosa. Lo que puede entrar adicional en la etapa prepuberal es que tenga alguna anomalía congénita. Vamos a pensar condiciones müllerianas, por ejemplo. También suele ser muy característico los traumatismos, particularmente, no sé, como cuando estábamos jugando con la bicicleta y de repente chocamos contra algo y nos damos el golpe con el tubo metálico, ¿no? Entonces, suele ser por lo general en etapas prepuberales, em, no tanto quizá en la adolescencia o quizá un poquito menos prevalente. Y otras razones dermatológicas que también son de importancia de apoyarnos con el pediatra dermatológico, que pues es justamente su área, ¿no? Cuando ya nosotros determinemos que no es de nuestro conocimiento, no sabemos si realmente vamos a enviar los análisis pertinentes, pues es importante reconocer cómo ese límite y enviar a la paciente con el dermatopediatra. Y bueno, les decía yo que en la etapa prepuberal puede haber una pequeña variación de las condiciones de vulvovaginitis.
Y bueno, algunas pueden ser como de causa inespecífica, pero si vamos a hacer esta historia clínica, pues podemos ver que incluso que se haya quedado un pedazo de papel cuando no se limpió bien o se limpió de manera incompleta, eso puede estar generando una vulvovaginitis, inicialmente de manera inflamatoria y si no se trata a tiempo, pues puede ser de causa infecciosa. El traumatismo vulvar, que era lo que hablábamos anteriormente, puede llegar a suceder y en la pantalla pues tenemos acá una imagen de lesión por caída donde fue tan intenso el trauma que detonó a un hematoma, ¿no? Y en estos casos pues aquí sí es importante hablar con los padres porque justamente la exploración, como vemos en esta imagen, seguramente va a requerir de una exploración vía vaginal. Y si ustedes se dan cuenta, pues acá lo único que yo alcanzo a ver son los labios menores y el clítoris. Como en realidad no hay tanto colchón de los labios mayores, pues es obviamente más propensa esta área a que podamos tener hematomas por una caída. Esto pues por el tema de falta de desarrollo labial. Y esto va de la mano justamente porque todavía no se han expuesto lo suficiente a los estrógenos. Por otro lado, pues también podemos tener un pH que es un poco más alcalino en la etapa prepuberal en comparación con la etapa de la adolescencia. Otras situaciones que pueden hacer que tengamos vulvovaginitis en la etapa prepuberal, pues son las burbujas, los shampoos, los desodorantes, cosas con aromatizantes que naturalmente van a alterar la flora y es un proceso inflamatorio, ¿no? Que puede estar localizado. También el tipo de ropa que se llega a utilizar en la etapa prepuberal es de suma importancia, tanto en etapa prepuberal como en adolescentes. Mientras más uso de ropa sintética tengamos, más chance de que tengamos una inflamación local por exposición crónica. Y no menos despreciable, porque también lo hemos visto en algunos casos o en algunas consultas, donde existe una preocupación de mamá, papá, donde pues ven a la niña autoestimularse, masturbarse, y bueno, como en realidad la mayoría de nosotros no recibimos educación sexual integral, pues no sabemos si es bueno, si es malo o hasta qué punto puede ser esperado o ya necesitamos acudir a con un pediatra, ¿no? Entonces, pues aquí el tema es poder apoyar a la familia para el seguimiento de estas condiciones. Y bueno, ya pasándonos el tema de prepúberes de causa infecciosa, ustedes saben que naturalmente podemos tener estreptococo, particularmente el estreptococo del grupo A, estreptococo piógenes, es prevalente en la piel y es una de las condiciones que puede causar vulvovaginitis. Lo que sucede en estos casos es que llega a colonizar más de lo usual y por rascado, por compromiso de la barrera protectora, pues se puede transmitir y obviamente invadir o penetrar la capa genitourinaria. Normalmente este piógenes está a nivel de nasofaringe o gastrointestinal y bueno, pues también desde la zona perianal se puede contaminar si no hay una adecuada limpieza o un sobrecrecimiento del Streptococcus pyogenes, pues podemos tener ahí una vulvovaginitis. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues la recomendación es que hagamos una microscopía y lo que particularmente vemos en estos casos es un incremento de leucocitos polimorfonucleares y a la tinción de Gram tiene la presencia de cadenas de cocos gram positivos. La opción de tratamiento, pues la verdad es que es bastante sencilla, ajustado a peso del paciente. Puede ser las penicilinas o la clindamicina en un ciclo de 5 días. Así es como podemos ver una infección perianal por estreptococo de piógenes o estreptococo del tipo A y es pues justamente como esta recomendación, ¿no? Que el tipo de pañal, bueno, perdóname, pañal todavía no, pero el tipo de ropa que utiliza, cada cuánto se hace el aseo local, con qué tipo de jabón estamos bañando o lavando la zona, es sumamente importante para disminuir la recurrencia de bacteria que naturalmente está, pero que nos puede hacer una mala jugada y causar una vulvovaginitis o una dermatosis como en este caso. Otra situación en la etapa prepuberal son las úlceras vulvares. No tendría que extrañarnos si tenemos una paciente sí, una paciente prepuberal que pudiera tener virus del herpes simple, pero aquí estamos hablando que es virus del herpes simple tipo 1, el que no es de transmisión sexual. Perdón.
Y la manifestación del virus del herpes simplex puede ser en una etapa tan temprana, particularmente va dependiendo de estrés asociado, calidad de la alimentación o alguna comorbilidad que esté presente en la etapa pediátrica o prepuberal. Las lesiones que característicamente vamos a ver, pues son estas vesículas que se agrupan, que son umbilicadas, que van de un tamaño muy pequeñito, de 2 a 4 milímetros, que se acompañan de un eritema basal y que pueden progresar a medida va avanzando naturalmente la enfermedad a vesículopústulas, que estas se pueden erosionar y que pueden causar ulceraciones. Entonces, pues en estos casos sabemos que en general el tratamiento es un antiviral. Y bueno, en este caso estamos buscando tipo 1, pero eso no significa que no vayamos a pensar que este tipo de virus no vaya a ser de tipo 2. Entonces, cuando pidamos el panel viral, pues es importante que nos hagan un desglose si va para virus del herpes simplex tipo 1, que no es de transmisión sexual, versus el tipo 2, que pues sí es de transmisión sexual y que lamentablemente aquí podríamos estar ante una víctima de violencia sexual. Luego, este famoso ente que se llama la vaginosis citolítica, tiene muchísimos años desde que se documentó. Todavía no hay como un consenso de si en realidad es una entidad verdadera o una condición normal, o se tendría que poner el diagnóstico como vaginosis citolítica. Y esto es más que todo como un síndrome un poquito raro, controvertido, porque lo que se propone acá es que hay una hiperacidez vaginal por un incremento excesivo de los lactobacilos. Sabemos que los lactobacilos son como los buenos de la película, que esperamos que toda paciente tenga lactobacilos, porque es justamente parte de la protección y la microbiota vaginal, ¿no? Pero aquí lo que podría ser la característica, por así decirlo, es que esta hipersecreción acompañada de lactobacilos, se puede acompañar de prurito, durante la relación sexual, si es una persona sexualmente activa, dolor, ardor cuando tiene micciones, y es como de una manera cíclica, ¿no? Durante la fase lútea, que es como la etapa premenstrual prácticamente, por el cambio justamente de disminución del estrógeno y aumento de la progesterona. También utilizan óvulos o tratamientos internos que mejoren el pH interno, más no necesariamente es que haya una indicación de dar antibiótico. Los criterios diagnósticos de esta entidad todavía un poco controvertida es que la paciente pues va a tener un flujo vaginal que es blanquecino, que el pH va a estar con una tendencia más ácida, en promedio va a estar de 3.5 a 4.5, y en la tinción de Gram pues vamos a ver lactobacilos, escasez de glóbulos blancos o polimorfonucleares, y hay evidencia de la citólisis. Entonces, pues aquí la recomendación que nos dan es que hagamos una diferenciación en que no vaya a ser cándida, y esto va a ser a través de cultivo, porque si es el caso, pues damos un antifúngico. Y bueno, otras causas, perdóneme, que son quizá como de un poquito de menor prevalencia en el caso de las etapas prepuberales, pues son las condiciones de prurito persistente. Es decir, la pacientita no presenta un flujo, no presenta una manifestación clara de síntomas, sino que puede ser como el rascado persistente. Y pues aquí lo que tendríamos que descartar son otras condiciones como dermatosis. Nos auxiliamos, por ejemplo, del dermatopediatra, porque puede ser, en esta imagen lo que vemos es un líquen escleroso, ahí, el rascado crónico, ¿no? Por ejemplo, podría ser la manifestación de una psoriasis. Prácticamente todas esas condiciones que son autoinmunes, entonces pues es importante acompañarnos del dermato, o de reumato en el caso de que sea necesario. Y bueno, otra situación que por supuesto quisiéramos que no pasara, pero lamentablemente pues sí está presente, es el tema de la vulvovaginosis, que están asociadas a agresiones sexuales penetrativas. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues que prácticamente puede ser que sea en una detección temprana, que es como la imagen que tenemos del lado izquierdo, donde hay una clara ruptura, compromiso de la mucosa del introito vaginal. Casi siempre estas características se definen como lesiones que van a estar ubicadas entre las 3 y las 9 según las agujas de reloj. Y bueno, más la historia clínica, que por supuesto es de suma importancia tomarla sin llegar a una revictimización de la paciente. Hay otras situaciones donde la vamos a detectar de manera más tardía. La imagen que tenemos al centro, pues es un condiloma acuminado de una etapa prepuberal.
pues ahí como es justamente como hacer una indagatoria de qué es lo que sucedió, cómo fue que pasó y qué es lo que se va a hacer. Y otras situaciones donde también podemos recibir pacientes con lesiones condilomatosas a nivel de ano, justamente por tema de agresión. Y bueno, pues aquí recordar que de donde nos vamos a auxiliar justamente es en la normatividad 046. Si bien estos pacientes no tienen una urgencia clínica, por ley se considera una urgencia legal. Entonces, pues es la adolescencia. En estos casos, pues, podrá ser que tengamos situaciones de vulvovaginosis inespecíficas, cuando, por ejemplo, la manifestación sea que sí, que hay una incomodidad, pero que principalmente el síntoma es una fetidez, pues tenemos que empezar a buscar todas estas causas. Si es un cuerpo extraño, como decíamos anteriormente, si tenemos una úlcera infecciosa o una probable infección pélvica inflamatoria. Hay otros casos que serían como menos probables, fístulas pélvicas como recto vaginal, vésico vaginal, uretero vaginal. La condición de hidradenitis supurativa, pues aquí la verdad es que hay mucho avance en el tema de tratamiento de las hidradenitis, o si por ejemplo hay una condición de estreñimiento crónico que obviamente va a alterar toda la flora a nivel local, si tenemos una incontinencia urinaria o fecal, o si es un tema de mala higiene o los productos que está utilizando pues no están favoreciendo a más que romper la flora vaginal, ¿no? O si, por ejemplo, tenemos una transpiración genital excesiva y la hipercolonización bacteriana, que también viene de la mano cuando tenemos pacientes con sobrepeso u obesidad. Acuérdense que actualmente está la obesidad normal, por así decirlo, y la obesidad clínica. Cuando esta obesidad está causando alguna condición médica, pues ahí sí ya es necesario tomar las medidas pertinentes nutricionales, de ejercicio, de nutracéuticos para mejorar esta condición. Em, y bueno, eso hasta acá. Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, de manera general, pues esto creo que lo tenemos como muy presente nosotros los ginecólogos. Prácticamente cuando hacemos la exploración clínica, vamos a poder determinar con mucha certeza si es un hallazgo normal, esta vulvovaginitis, o si se presenta con cándida, o si se presenta con bacterias, o estamos pensando en una tricomona. Em, Aquí, pues les dejo en pantalla cuáles son las condiciones características de cada una. Por un tema de tiempo, me voy a ir pasando a las siguientes diapositivas. Voy a pasar a este. Y en el tema de la adolescencia, pues aquí, al menos desde la consulta que hacemos mis colegas y yo, pues hemos visto una tendencia mayor a que la adolescente vaya a consulta o a que sea acompañada por su mamá a su primera consulta ginecológica. Y entonces, pues acá lo que hacemos es justamente hablar de lo que es normal y lo que no necesariamente y de por qué es importante también hablar de una educación sexual integral, es decir, si deciden en algún momento iniciar su vida sexual, porque pues que esa sea consensuada, ¿no? Sin presión, sin violencia, sin coerción, sin manipulación. Entonces, todo esto, pues también va de la mano porque si hay inicio de vida sexual, puede ser que tengamos por la fricción, alteraciones en el pH y que se pueden asociar a desequilibrio de la flora vaginal o infecciones de transmisión sexual, particularmente en la adolescencia. Y bueno, cuando estamos hablando de la microbioma normal, de la flora vaginal normal, pues aquí prácticamente es una secreción, un flujo que es incoloro, es claro, puede ser viscosito, tiene un pH entre 4 a 4.5 y hay menos de 10 polimorfonucleares cuando hacemos la microscopía. Esto pues porque tiene glucógeno, glucoproteínas, agua, ácido láctico, todo lo que naturalmente va a proteger la flora vaginal. Entonces, pues aquí no hay mayor preocupación, explicarle a la paciente que lo que se encontró, si lo vemos por microscopía, es algo esperado, que por la exposición al estrógeno, pues podemos tener una descarga un poco más visible o más perceptible. Perdón. Luego, la famosa Carnera vaginalis, que está asociada a la vaginosis bacteriana, puede ser hasta un 40-50% de los casos. En general, se ha considerado como una disbiosis vaginal
Aquí lo importante sería descartar que esta Gardnerella, al tener una alteración del pH vaginal, no se acompañe de otras condiciones como ureaplasma, micoplasma, mobiluncos, ¿no? Que necesiten algún tipo de atención. Y algunos factores de riesgo que en realidad no están como 100% exactos, pueden estar como asociados más bien. Puede ser que haya tenido coito previo, duchas vaginales, el tabaquismo, que también lo vemos de manera más temprana cada vez. Los vapeadores también juegan en contra justamente de todo este equilibrio. La presencia de un dispositivo intrauterino, por ejemplo, Prevotela, ¿no? Que puede estar asociado. Y coito que sea oral con una mucosa, una lengüita que no haya sido lavada previamente y que pueda pues ahí hacer un desequilibrio de la flora vaginal. Esta es la manera en que encontramos el flujo vaginal y aquí pues obviamente hay que dar un tratamiento dirigido hacia reducir esa carga de esta bacteria. Aquí tenemos el resumen, pero más adelante les voy a dejar una aplicación donde es más sencillo poder recordar, porque lo que hablamos ahora seguramente pues lo vamos a olvidar, no vamos a encontrar el apunte, etcétera. Entonces mejor las aplicaciones que ya están en nuestros celulares. Luego el tema de Cándida, por lo general suele ser asociado a tema de Cándida albicans en el 90% y Glabrata tropicalis como en un 10% más o menos. Esto ya lo decíamos anteriormente, va a depender mucho de el tratamiento, pues un antifúngico, más adelante esta aplicación, pero si no, aquí están como todas las opciones. Luego, tricomonas vaginales, les decía yo que más o menos teníamos el 25% de prevalencia, se puede reportar hasta el 30% en otras poblaciones, sí se ha considerado como una infección de transmisión sexual y 5% de los casos vía perinatal. Entonces, pues acá de nueva cuenta es una leucorrea amarilla, verdosa, que es más homogénea, que tiene mal olor, con flujo, eritema. Y el tratamiento, pues va a ser justamente metronidazol, tinidazol, y la característica de la imagen es esta mucosa en fresa cuando observamos el cuellito cervical. Es como de las más sencillas de identificar. Y luego las EPIs, aquí donde tenemos principalmente una prevalencia de clamidia o gonorrea. Y esto creo que es importante hacer como una pausa porque antes se mencionaba mucho que la píldora del día después hacía que las trompas se hicieran lentas y que eso hacía que tuviéramos más tendencia a embarazos ectópicos. Hay un estudio, muy bien realizado donde se demostró que en sí no es la píldora de emergencia la que te da el ectópico, sino que más bien esos casos que terminaron en ectópico estaban asociados a infecciones por clamidia o gonorrea, que sabemos que sí tiene una afectación directa hacia las trompas de falopio. Aparte de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que podemos tener ahí. Pero la píldora como tal sigue siendo inocente de los ectópicos. Luego, bueno, esto son como manifestaciones más avanzadas de los abscesos tubováricos. Lamentablemente en estos casos, pues significa que las trompas van a quedar comprometidas y a futuro esto puede significar problemas de infertilidad o subfertilidad. Dependiendo del espectro, de qué tan avanzado esté, de qué tanta colección salpingitis tengamos o abscesos también, va a ser el manejo medicamentoso, ambulatorio, intrahospitalario o en aquellos casos más severos, los quirúrgicos. Y bueno, ya para ir cerrando, pues nada más recordar que particularmente en la adolescencia es importante hablar de el cuidado y prevención de las infecciones de transmisión sexual, porque muchas no van a dar síntomas y esto pues no es únicamente que si la clamidia, que si la tricomona, que si el gonococo, sino que también va aunado a infección de VIH o de hepatitis como tal. En realidad, les va muy bien a las personas que son VIH positivos porque reciben su terapia antirretroviral, que es muchísimo más compatible con la calidad de vida en comparación a lo que teníamos hace 20 años. Difícilmente, por ejemplo, si alguien adquiere virus de la hepatitis B, es un poco más difícil si progresa hacia una falla hepática, entrar como tan rápido a un protocolo de trasplante nacional, ¿no? México a nivel de Latinoamérica tiene muy buen porcentaje de trasplante hepático, pero tampoco es que sea como tan sencillo. Entonces, a final de cuentas, aquí en etapa de adolescentes hay que hablarlo.
ya ustedes encontrarán la técnica para poder hablar en privado con la adolescente, haciéndole saber que todo lo que conversemos es secreto profesional, que no lo va a saber su mamá, su tía, su hermana, la que viene acompañándolo, hacer las pruebas pertinentes de manera periódica, idealmente tendría que ser cada año, y pues si existe una positividad, dar el tratamiento. Les decía yo que como es bien difícil ser todólogos y recordar todo en estos tiempos, pues prácticamente nuestro teléfono es nuestra primera herramienta. Y acá la recomendación es que descarguen la guía de la CDC de tratamientos para infecciones de transmisión sexual y ya ustedes les van seleccionando si es cándida, si es Gardnerella, si es micoplasma, si son víctimas de violencia sexual, cuál es todo este protocolo de la intervención. Y bueno, con el tema de manejo y prevención, pues también esto que decíamos, ¿no? Antes, la verdad es que no había como ninguna orientación de qué productos o qué buenas prácticas podíamos tener para reducir estos desequilibrios de la flora vaginal. Entonces, de medidas generales, cuando tengamos vulvovaginitis en la etapa prepuberal y la adolescencia, no van a cambiar estas recomendaciones. Evitar ropa que sea sintética, que aumente el calor local, de preferencia si puede haber una ventilación del área genital, pues estaría perfecto. Ropa de algodón, esta ropa que no se lave con jabones con mucho color, que tengan aromatizantes o que se utilicen suavizantes, nada de eso. El uso de mallas, leotardos, como son telas sintéticas, tejidos sintéticos, pues favorece a las vulvovaginitis. Pues el baño diario o de manera regular, pues también estaría perfecto, particularmente cuando hay sudoración, utilizando a su vez jabones que no tengan detergente y que no estén perfumados. Enjuagar siempre muy bien la zona genital y secarla. En el caso de que tengamos pacientes prepúberes o adolescentes que hagan ejercicios, pues también la recomendación que esa ropa se cambie tan pronto como sea posible. Y después de eso, nada más recordar que actualmente tenemos una línea donde podemos hacer prácticas preventivas porque tenemos una cantidad de presentaciones de soluciones, aceites, óvulos, jabones sin detergentes o dermolimpiadores que van a proteger, pueden reforzar incluso la microbiota. Hay presentaciones, por ejemplo, de prebióticos en diferentes formas y esto pues obviamente favorece a que tengamos un mejor equilibrio a través del tiempo de la flora vulvovaginal. Y bueno, de estos productos que tenemos, pues nada más checar que pues no contengan hormonas porque no se necesitan, que no tengan parabenos y pues también que tenga esta certificación de no disruptor endocrino. Entonces, pues prácticamente era lo que queríamos conversar el día de hoy con ustedes. Agradezco la atención y por supuesto que si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos abiertos acá. Muchísimas gracias, Doc. La verdad es que es un tema bastante amplio y justo como lo comentaste al inicio, no se le está dando, a lo mejor ahorita el enfoque está en las mujeres con menopausia, perimenopausia. De hecho, hemos abordado también bastante eso, pero no hay que descuidar a este grupo etario. Entonces, dejamos abierto, recuerden que el chat de aquí del Zoom y también el WhatsApp está abierto para preguntas. Muy buenas noches. Gracias, gracias, doctora Martínez. La verdad, fue una reseña increíble, ¿verdad, doctora Yolox? Una primera pregunta que me llegó por WhatsApp, doctora Martínez, es, de forma general, ¿cómo hacer la educación de la primera consulta ginecológica? ¿Tiene que pasar por la escuela, por las mamás? ¿O cómo está el tema de educación para poder decir, Sí, me llevo a mi hija a consulta y ahí tener la libertad o el espacio para que pueda haber un diálogo, una expresión y detectar cualquier irregularidad en esos niños o en esas niñas? claro. Pues si partimos de esta definición de educación sexual integral, teóricamente niñas, niños, adolescentes deberían de recibir la información desde la escuela y desde casa. Es muy difícil culturalmente cambiar de la noche a la mañana la práctica que naturalmente ha sucedido, pero
pues sí, si yo fuera la maestra, pues explicarle qué es normal y qué es normal. Si yo fuera la mamá de la niña, pues explicarle en qué momento puede llegar su menstruación y cómo lo va a experimentar. Y en qué momento puedo llevar yo a una consulta ginecológica a mi niña o a mi adolescente. Podríamos decir en promedio que podría ser a los 8 años, prácticamente por esto que decíamos, ¿no? En promedio la menstruación se está presentando a los 9 años, pero desde un año previo ya empieza el crecimiento mamario, ya empieza el cambio de sudoración, ya empieza el crecimiento de vello púbico. Entonces es importante que todas, identifiquen qué es lo normal y qué es lo que no. Y también que tengan presente que pues ya cada persona podrá decidir si, por ejemplo, en el momento de la menarca quiere utilizar toallas o prefiere utilizar copas menstruales o si culturalmente no es algo mal visto, pues incluso el tampón, ¿no? Que puede ser muy práctico para algunas. Muchísimas gracias. No llevo otra pregunta de la doctora Michelle. ¿Qué tan conveniente sería la profilaxis con probióticos vaginales en adolescentes? Sí, pues no es tanto como profiláctico, sino que más bien como una buena práctica. La verdad es que los probióticos ya tienen como muchas presentaciones. Las tenemos en cápsulas tomadas, cápsulas vaginales, mousse y óvulos. Entonces, el uso de manera periódica, pues hay estudios, en otras charlas lo hemos visto, donde si tú utilizas, por ejemplo, 3 ciclos que traigan acompañados los prebióticos, pues eso ha demostrado que puede tener una reducción de la recurrencia de las vulvovaginitis, tanto en adolescentes como en etapa adulta. Es muy difícil establecerlo en población pediátrica porque por lo general no tenemos estudios ni retrospectivos ni comparativos porque es un tema de qué tanto te lo autoriza tu comité de bioética, ¿no? Entonces es un poco más sencillo cuando tenemos una población un poco más grande. Muchísimas gracias. Justamente hablando de todo lo que tiene a su disposición un adolescente en información, que quizás no filtrada incluso de redes sociales, de amigos, amigas, chats. em, ¿En qué momento la comunidad ginecológica puede o debe de crear un canal de comunicación directo con el adolescente para hacer esa educación? Bueno, me parece que redes sociales pueden ser mucho a favor. Sí, yo me presento como un médico aliado donde no voy a juzgar si tienes una, tres, cinco parejas sexuales, porque prácticamente mi función es ayudarte a que esa sexualidad la ejerzas lo más seguro posible. Pero sí, o sea, porque por lo general lo que puede llegar a suceder es que procuren no acudir con un médico porque van a pensar que los vamos a juzgar o que los vamos a regañar, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad es como un trabajo, incluso personal, de autorreconocimiento de qué es lo que podemos hacer ginecólogos y ginecólogas para colocar este tema, aún sin que no nos lo esté preguntando una persona joven o un adolescente. Perfecto. Uso de tecnología en una etapa de desarrollo, es decir, sabemos que tienen a su disposición láseres, sistemas con calor, con otro tipo de energía. ¿Qué tanto es conveniente usarlo en una población que todavía no terminó de desarrollar su aparato sexual gineco uretral? Pero, perdón, Emanuel, no sé si entendí bien la pregunta. ¿A qué tipo de equipo nos referimos? Láseres, radiofrecuencia, ¿en qué momento la tecnología puede ayudar en una etapa donde todavía no está la Mm. formación completa del adolescente en su aparato? Muy buena pregunta. La verdad es que no he encontrado, no recuerdo algún artículo donde se hable de uso de láser específicamente en adolescente, pero me hace pensar, tenemos población adolescente que tiene embarazos tempranos, es decir, antes de los 18 años, y sabemos que una persona después de un embarazo puede auxiliarse de láser o radiofrecuencia o HIFU. Entonces, si partimos como en ese punto comparativo, teóricamente no debería de haber una lesión o una contraindicación, tendría que valorarse como cada caso. Quizá en etapa prepuberal es difícil como establecerlo, pero bueno, partiendo como de esta población adolescente que ha tenido un hijo antes de los 18, se podría beneficiar de. Muy bien, No te muchísimas sabría decir gracias. a los que no están embarazados, voy a investigar. No, muchas gracias, perdón.
porque tampoco como fabricantes o distribuidores nosotros hemos tenido una limitante en cuanto a uso en edades, ¿no? Es más una cuestión de enfermedades, de situación y de diagnóstico, que puede haber diagnóstico, como nos lo mostraste muy bien, temprano, de enfermedades que quizás o de disfunciones que aparecían en etapas más tardías, en otros tiempos, ¿no? Sí, porque a final Muchísimas. de cuentas no es un procedimiento invasivo, entonces pues partiendo de eso es más el beneficio en comparación de un riesgo. Muy bien, muchísimas gracias. Con eso vamos a dar por concluido. Hay más preguntas, pero no queremos, la verdad, abusar de tu tiempo, casi llegando a la hora. Antes de la frase de conclusión, doctora Martínez, agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy, 8 de mayo del 2025. Recordemos que la doctora es alcanzable en DRA Claudia Martínez.inbr en Instagram. Si no, pregúntanos por sus datos, seguramente la podremos conectar con ustedes. Antes de darte la palabra y darle la conclusión, agradezco a todo el equipo mostrando esa transmisión y todas las demás estarán disponibles en las redes y en los canales referenciados, perdón, de Grupo Poder Abierto a la Academy. La semana que entra, que nos separa el tema, si me muestran, por favor, estaremos la semana que entra con otro tema donde veremos justamente de cómo proteger tu práctica médica con toda la parte de consentimiento informado desde la historia clínica. Es un tema muy importante al día de hoy también para proteger la profesión en sus alcances, en sus diagnósticos y establecer esa regla también de yo sé, pero no sé todo y tengo una obligación de medios, no de resultados, que es lo de la medicina y será la semana que entra de la mano de expertos gracias a Odela Virtual Academy. Otra semana, otro tema, nos veremos. Recuerden que podrán ver esta plática y todas las demás en justamente todo ese gran canal de Odela Oficial, casi llegando a los 13,000 médicos. Recomiéndanos, pregúntenos y también levanten la mano cuando quieren ser de este lado ponentes, como magistralmente el día de hoy, la doctora Martínez, doctora Claudia, una frase de conclusión, un, una frase que escribimos en el cielo, un deseo que anhelas y que declaras al público presente hoy de tus colegas. Un deseo, pues deseo que todas las personas puedan ejercer libremente su sexualidad y su maternidad. Entonces, vamos de la mano justamente en poderlos acompañar con tantas opciones, tanto avance en la ciencia para hacer esto posible. Muchísimas gracias, muy bella palabra. Eso fue Odel Abierto de la Academia, semana 20, OVEA 20. Gracias a los controles técnicos, Alejandro, doctora Yolox, y a todos los que nos han favorecido el día de hoy con su presencia. Gracias, nos vemos muy pronto, doctora, que pase una excelente noche y hasta la próxima semana que entra a todas y a todos. Chao, chao.